Ya está en el estudio Edna Jaime, la directora general de México Evalúa. Edna, qué gusto tenerte en el estudio. Igualmente, me da mucho gusto verte, Leonardo, y estar aquí. Cuéntanos de qué vamos a platicar hoy. Mira, me gustaría conversar sobre pues dos de los puntos que el presidente de la República presentó en su decálogo y que esta semana se discutieron en el Senado. Mira, me parece uno de ellos es esta propuesta de intervención federal en municipios donde exista evidencia de infiltración del crimen. Y bueno, esta propuesta pues tiene una coincidencia un poquito ominosa con la salida del comisionado Castillo, ¿no? Están impulsando un modelo de intervención federal particular, pero por el otro lado, el que se implantó en Michoacán pues resultó que no exitoso. Entonces me parece que la experiencia michoacana pues no está abonando para construir pues, esta propuesta como algo sólido y viable. Leonardo, en México Evalúa publicamos marzo del año pasado un estudio que se llamaba Entender para atender por una estrategia de Estado en Michoacán y bueno, reconocíamos algunas limitaciones de la estrategia del comisionado Castillo, del planteamiento del comisionado Castillo. Justamente decíamos, lo que está desplegando es una táctica, pero no alcanza a ser una estrategia. Y me parece que se quedó corto. Se quedó corto. Y le está cobrando la factura. Y al final le cobró la factura. Sí logró pues poner cierta contención a una situación muy delicada de un Michoacán armado que se estaba confrontando entre sí. La mecánica de desmovilización quizá no fue la mejor, pero yo creo que faltaban los siguientes pasos, Eduardo. No, táctica, no estrategia. O sea, desplegó una táctica, pero no una estrategia, y este estudio que lo elaboró una persona, Román Lecor, que hizo mucho trabajo de campo en Michoacán, pues lo alcanzaba a identificar. El comisionado no está hablando con el Michoacán no armado, nos decía. No está hablando con el Michoacán que se está organizando desde la base y que podría ser pues el ámbito desde donde poder reconstruir institucionalmente al Estado. Y me parece que tampoco fue eficaz en desmantelar el orden templario. O sea, sí se capturaron pues cabezas muy emblemáticas de los caballeros templarios, pero no alcanzó a desmantelarlo. Y mira, ayer el gobernador interino Salvador Jara lo puso en términos medio poéticos, pero muy agudos. Dice que los grupos criminales son como la flama de un incendio que apenas se apaga, pero que las cenizas incandescentes siguen ahí abajo. Y están frescas para volver a encenderse en cuanto tocan un pedazo de madera. Pues sí que se inspiró, sí. Pero lo que nos está diciendo es que ahí está. Ahí está, sí. Y que en cualquier momento prende. Entonces, yo creo que esta experiencia debe alimentar el debate y la decisión sobre si esta es buena idea. No tenemos un modelo de intervención federal exitoso hasta el momento. Un modelo de intervención federal que no solo llegue a contener con fuerzas federales pues, el crimen en ciertas regiones. Pero a ver, déjame, te detengo aquí no para polemizar contigo, sino para ampliarla. Sí, claro. O sea, creo que el modelo federal es exitoso como para contener. Así es. Pero no tiene, digamos, escenario no para de reconstruir salida ni reconstrucción. O sea, ¿qué pasa después de la posintervención? ¿Qué pasa después de la... No hay una estrategia de reconstrucción institucional, de cómo fortalecer, de cómo generar capacidades de Estado. O sea, sabes cómo entras, pero nunca cómo te vas a salir, ¿no? Sí, y ahorita el comisionado, qué bueno que salió ahora, porque las cosas se estaban descomponiendo aceleradamente. Y bueno, Leonardo, entonces pues sí tenemos evidencia para que puede nutrir esta discusión en el Senado. El otro tema es... O sea, esa es la de la disolución de los municipios, ¿no? Y el otro es mando único, ¿no? El otro es mando único. Mira, Leonardo, realmente la evidencia y los argumentos que nos están presentando para la aprobación o para encaminar la reforma policial hacia un mando único es muy pobre. Simplemente se nos dice que los mexicanos no confían en su policía municipal. En cambio, sí en la federal, un poco más. Esa es el orden de argumentos que nos presentan. Nunca nos mencionan cómo nos sentimos los mexicanos respecto a la policía estatal. Y de eso quiero hablarte, Leonardo. Que, pues, si revisamos las encuestas de victimización del ENVIPE, donde tenemos
esta información de la confianza, Ujú. vemos que se desconfía lo mismo de la municipal que de la estatal. Ujú. Ujú. No hay diferencias importantes, Leonardo. Inclusive hay lugares donde hay más confianza en la municipal que en la estatal, y de hecho la innovación en materia de reforma policial se ha dado en lo local. Nuestros casos exitosos, que los contamos con los dedos de la mano, están en la policía municipal, no la estatal. Y te puedo hablar de Ciudad Juárez, te puedo hablar de Querétaro, ujú, te puedo hablar de la propia Yucatán, de Colima. Ujú. Entonces, creo que si quieren fortalecer esta propuesta, pues sí tienen que acompañarla de evidencia, y yo creo que la pueden tener. ¿La de Nuevo León ofrece evidencia sobre eso, La Edna? de Nuevo León es un caso muy exitoso. La Fuerza Civil de Nuevo León es una policía estatal que me parece que se ha construido, Leonardo, teniendo mucha claridad de visión de hacia dónde dirigirla. Mm. Y yo creo que es un Pues es un muy buen tenemos esa ejemplo. contra veintitantas en contra, ¿no? Tenemos Fuerza Civil y tenemos otras municipales que funcionan. Entonces yo creo, Leonardo, que para hacer este punto, para encaminar al país a un cambio tan radical, sí debemos tener más evidencia. Mm. Con la que contamos no es suficiente, no nos convencen de que la policía estatal puede ser mejor. Ujú. Y mira, investigadores como Alberto Díaz Calleros y Beatriz ¿Magaloni o quién? no es Beatriz, es su hermana. Ana Laura. Tampoco es Ana, es Beatriz Magalón. Ujú. Ellos están trabajando con México Evalúa, estamos publicándole algunas cosas, y tienen un estudio muy interesante sobre la policía comunitaria. Ujú. Sobre las policías en aquellos municipios de usos y costumbres. Y podemos ver que ahí hay violencia, hay problemas, pero el sentimiento de seguridad que siente la población es mucho mayor. Ujú. Entonces empecemos a juntar evidencia para poder informar mejor un debate. Mm. No podemos aventarnos a una reforma estructural de esa envergadura con 2 datos. Los mexicanos confían poco en su policía municipal y confían más en la federal. Ya. Pues sí, nos piden prácticamente un acto de fe en algunos casos. Mi querida Edna, pues un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias a ti, Leonardo. El Como- placer es mío, Como lo sabes. como quincenalmente ocurre, Edna Jaime, en este estudio.